Mira, os voy a contar una anécdota de un pasajero que iba en un vuelo a Nueva York. Una niña abordó un avión para viajar a Nueva York. Y eso llamó la atención de todos porque iba sola. Subió al avión con su tarjeta de embarque en mano, buscó su asiento y dice el que narraba esta historia que se sentó al lado de él. Y se veía que era una niña pues educada, segura, inteligente. Contaba este viajero. Me miró, sonrió, sacó un libro y comenzó a dibujar y a pintar y colorear. Y a pesar de que solo tenía como máximo 8 años, pues no mostraba rasgos de ansiedad ni de nerviosismo cuando fuera a despegar el avión. El vuelo fue muy bueno. Hubo tormenta. No fue muy bueno. Hubo tormenta. Turbulencias, bastantes. De pronto una sacudida fuerte. Y el pasaje estaba todo muy nervioso. Pero la niña mantuvo su calma, su serenidad, en todo momento, como si no fuera viajando en el avión. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué estaba tan calmada? Y una mujer que estaba frenética le preguntó: «Niña, ¿no tienes miedo?». «No, señora», contestó la niña. Y mirando su libro de pintar, le dijo: «Mi padre es el piloto». ¿Con qué actitud tan distinta enfrentaron la niña y la mujer circunstancias similares? El avión era el mismo. Los sucesos también eran los mismos. Pero la diferencia de la actitud que tenían la una y la otra radicaba en el conocimiento que cada una de ellas tenía del piloto, sobre quién era y sobre cómo cumplía con su misión. Sirva esta anécdota para tenerla en la mente, porque cuando ahora leamos el capítulo 11 de Mateo, parte del capítulo 11, por parte nos vamos a leer, el evangelista nos narra distintas actitudes que las personas toman ante Jesús. Y estas actitudes que toman ante Jesús también dependen de lo que saben y creen acerca de Jesús y de su reino. Para hacerlo así rápido, para que lo tengáis en mente, cuando vamos al capítulo 11, los 11 primeros versículos de alguna manera nos hablan de las personas que frente al Rey, a Jesús, a veces tienen la duda en cuanto a quién es Él. Dudan de su identidad. Los versículos de 12 al 15 nos habla brevemente de aquellos otros que violentan al reino de los cielos. Otra actitud frente a Jesús y al Rey. Pero si se avanza del 16 al 19, hay otros que frente al Rey y a su reino, a Jesús y a su reino, cuestionan la veracidad, la utilidad y la actualidad del Evangelio. Otra actitud que toman algunos, versículos del 20 al 24, es que lo rechazan, aunque entiendan quién es, pero rechazan. Menos mal que del 25 al 27 nos encontramos con aquellos que sencillamente tienen una fe genuina. Y al final del capítulo 11 y ya el capítulo 12, el evangelista Mateo nos presenta una invitación y la naturaleza de la obra y de la oposición creciente al Evangelio. Claro está que no vamos a ver todas estas actitudes en el día de hoy frente a Jesús, pero sí nos vamos a parar en las dos primeras, en aquellos que dudan de la identidad de Jesús y en aquellos que violentan de alguna manera el reino de los cielos. Y diréis, ¿esto tiene que ver con nosotros? Pues esperemos que sí, porque
Bueno, vamos a leerlo. ¿Por qué no? Vamos a leerlo. Vamos a leer ahora mismo en el capítulo 11 los versículos del 1 al 6. Estamos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Y los versículos del 1 al 6. Mirad, dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Aunque esto realmente, este versículo constituye parte de la sección anterior del Evangelio, donde Jesús le está dando instrucciones a sus discípulos para que vayan a predicar. Y dice así el versículo 2. Al leer Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí de momento. Es muy curioso ver cómo Mateo aquí está mostrando la deidad de Juan el Bautista. Justo en el capítulo 4, en alguno de los versículos, Mateo mismo había dado información de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Lo dice de forma concisa, rápida. Dice que Mateo había sido encarcelado. Y ahora Mateo descubre a los lectores esta duda que tiene Juan el Bautista sobre la identidad de Jesús. Y también nos descubre qué hace Juan el Bautista ante esa duda. Cuando pensamos en el ministerio de Juan, podemos calcular, dicen los eruditos, que duró como unos 18 meses. Y que cuando envía este mensaje a Jesús, por medio de los discípulos que le seguían, ya llevaba encarcelado 12 meses más. Es decir, que habían pasado como 30 meses desde que Juan el Bautista había comenzado a anunciar el reino de los cielos que se había acercado. Estaba encarcelado, en condiciones pésimas, privado de libertad, como José esta mañana. Y aquello le daría derecho de pensar a Juan, de meditar sobre la injusticia de su situación. Juan se entera de cómo Jesús seguía con un ministerio activo. Estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando. Esos eran los hechos de Cristo que oyó Juan en el capítulo 2. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, a esos hechos se está refiriendo. Y esto le motiva a enviarle a Jesús aquella pregunta tan crucial. ¿Eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¡Wow! Claro, intentemos ponernos en la mente de Juan. Si Jesús tenía poder para sanar enfermedades, echar fuera demonios, calmar tempestades, e incluso resucitar a muertos, ¿por qué dejaba a Juan en la cárcel? Él, Juan el Bautista, el precursor del Mesías, él que había cumplido fielmente su misión de anunciar la llegada del Salvador. Con aquella pregunta a Jesús, Juan está revelando una duda profunda, pero también sincera. Sincera. Juan tenía una expectativa con respecto a Jesús. El que había de venir. Era el Mesías esperado. El anunciado por los profetas. Un Mesías que establecería un reino de justicia en la tierra.
esa era la expectativa de Juan el Bautista con respecto al Mesías. El Cristo esperado que traería juicio, que destruiría a los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora Juan el Bautista, el siervo fiel, ya encarcelado por tanto tiempo, mientras aquellos que le habían dañado, Herodes Antipas y Herodías, estaban allí en la corte gozando de prosperidad, de popularidad. Como poco era difícil para Juan comprender hasta qué punto se cumpliría lo que había dicho sobre sí mismo y sobre Jesús. ¿Os acordáis? Cuando dijo el propio Juan el Bautista en Juan 3:30, a él es preciso crecer, pero a mí menguar. ¿Tanto? ¿Tanto? Hasta el punto de que él estaba encarcelado y Jesús seguía el ministerio. ¿Tanto? Pero para Juan no fue ningún problema descubrirle su corazón, sus pensamientos y su debilidad a Jesús. Por eso le envía aquella pregunta. Una primera aplicación que podríamos aprender. Todos los creyentes, aun los más fieles, han tenido dudas en algún momento. Incluso de quién es Jesús. Pero de la actitud de Juan podemos aprender que la manera más sabia de resolver las dudas que tengamos acerca de Jesús y de su reino es llevarlas a Jesús. Esa es la manera más sabia de hacer frente a nuestras dudas. Mirad, la manera en la que Jesús contestó la pregunta de Juan es la forma más convincente que se pueda dar. Hizo algo mejor que responder con un sí. Sí, soy el Mesías. Eso no lo dijo, ¿verdad? Le dio a los discípulos de Juan las evidencias irrefutables de su identidad. Les invitó a escuchar sus enseñanzas, a presenciar sus milagros. Con esa respuesta, lo que le está diciendo a Juan, que él sí está cumpliendo lo anunciado por los profetas. Que no tenga problemas, aunque él siga en la cárcel. Pero él sí está cumpliendo las profecías. Él es el Mesías, eso le está diciendo. ¿Y sabes, Juan, cómo puedes comprobar lo que tus propios discípulos vean lo que enseño, vean lo que hago? Lo que ya decían los profetas, Malaquías, Isaías. Pero además Jesús termina la conversación con los discípulos de Juan diciendo: ¿quién es feliz y dichoso? Estamos dentro de esa pregunta de la duda, en ese contexto de duda en el que Juan ha venido a presentar, ha mandado a sus discípulos para presentar su propia duda. Y le dice, que hemos leído en esa última parte: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero Jesús, ¿acá ha venido a ponernos la zancadilla? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es feliz el que no toma ofensa. Se traduce ese verbo, que significa tropezar. En definitiva, lo que quiere decir en este contexto es que, ¿sabéis quién es feliz y dichoso? El que no encuentra obstáculos para creer en Jesús. Y a veces los obstáculos los ponemos nosotros. Así que feliz somos cuando no ponemos tropiezos y obstáculos para creer en Jesús, porque nuestras dudas se disiparán. Si lo que hacemos es poner obstáculos para creer en Jesús, estaremos siempre dando vueltas a las mismas cosas y nunca avanzaremos. Aplicación: felices y dichosos los que no encontramos en Jesús y en sus enseñanzas motivos para alejarnos y dudar de Él, sino que optan por confiar y creer. Y esto pasa más de lo que parece, Cuando no creemos lo que la palabra dice,
Cuando decimos, no, es que eso fue en el tiempo de Jesús, ya estamos en otra época, en cuanto a valores morales, por ejemplo, lo que estamos haciendo es poner tropiezos para seguir a Jesús y creer. Así que es otra aplicación que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir adelante leyendo del versículo 7 al 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino delante de ti. Hasta ahí. Fijaros que ahora los discípulos de Juan se van con una respuesta de Jesús, que ellos habían entendido bien. Y Jesús dice que mientras que ellos se iban, ahora se da la vuelta de alguna manera y le habla a la multitud que le está escuchando de Juan el Bautista. ¿Ha reprochado Jesús a Juan en algún momento? ¿La ha recriminado por presentarle sus dudas? No. Porque Jesucristo conocía y conoce la naturaleza humana. En cambio, lo que vemos ahora que hace Jesús es que lo defiende, lo exalta delante de las multitudes. Y lo hace con 3 preguntas a los que estaban escuchando. Y esas 3 preguntas, al final, le está desafiando también a los que escuchan. Les desafía a que piensen y a que no juzguen por una situación en concreto a una persona, sino que valoren toda una trayectoria. Y para eso le dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Os acordáis? Cuando leíamos al principio, por ejemplo, de Marcos, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, que decía que las multitudes iban y le seguían y eran bautizados: arrepiéntete, todas esas cosas. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Las 2 primeras preguntas que le hace las deja sin contestar Jesús, no las contesta, implicando una contestación negativa. Pero la tercera, él mismo la contesta. Vamos por partes. La primera pregunta es: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esta figura, la de la caña. Las cañas eran frágiles, son frágiles. De modo que una caña que el viento la mueve, la sacude, era débil. No se podía uno fiar mucho de una caña. Y lo que está intentando Jesús decir al apuntar a esta figura es que eso demuestra inconstancia, inseguridad. Intenta señalar que la duda que Juan había presentado podía dar la imagen de que su carácter, de que su ministerio, de que su mensaje habían sido así, vacilantes, frágil, débil, que un día creía una cosa y mañana creía otra. La segunda figura, cuando dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? La de un hombre vestido de esta ropa. Todo el mundo sabía que Juan no vestía ropa delicada. Todos sabemos que vestía piel de camello, iba un poco asalvajado, decimos, ¿no? Ropa rústica con pelo de camello, y que nunca Juan el Bautista había vivido en palacio de reyes, ni buscó el hacerlo. De hecho, estaba en la cárcel por confrontarse a Herodes y a Herodías y decirle que estaban viviendo en una situación inmoral. Los lujos de la realeza no captaban a Juan el Bautista. Es más, no eran un patrón de santidad en el reino. Y Juan había demostrado fidelidad a su ministerio y compromiso con la misión que tenía, sin fluctuaciones, sin ninguna debilidad. Eso es lo que había demostrado Juan. Así que Jesús, con estas 2 figuras, le está diciendo
al pueblo que le está escuchando, está confirmando la seguridad y la autoridad con la que Juan llevó a cabo el ministerio encomendado: a anunciar la venida del reino mesiánico de Dios. Y de esta manera, la respuesta de Jesús a la tercera pregunta: ¿es un profeta? ¿Sabéis a ver un profeta? Le dice: sí, os digo, y más que un profeta. Lo que está reafirmando la alta estima que Jesús tenía por Juan. Juan no solo fue más que profeta, era el último que anunciaba la venida del Mesías, sino que era más que profeta por ser también el primer predicador del reino que ya se iniciaba en la persona de Jesús. Juan el Bautista sirvió como una especie de puente, de transición entre las dos eras, la del Antiguo y la del Nuevo, entre la ley y el Evangelio. Así que Juan no fue un hombre titubeante ni de carácter débil, tampoco un hombre que dejó de cumplir con sus compromisos, que cambiara sus prioridades dependiendo de las circunstancias que viviera, sino que era más que profeta. Aplicación, hermano. Ante las dudas que se puedan tener sobre Jesús en los distintos momentos de la vida, las dudas no miden el carácter cristiano, tampoco miden las creencias y las convicciones finales, ni siquiera las dudas miden el compromiso que se tiene con el Señor. En cambio, lo que se hace para resolver esas dudas, a quienes se va o a que se va para consultar y saber cómo enfrentar la duda, cómo se sigue viviendo el compromiso con Jesús, eso es lo que verdaderamente evidencia el entendimiento de Dios, el carácter de discípulo, la actitud que se toma ante la duda. Leamos el versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús aquí intenta culminar lo que estaba diciendo sobre Juan. Está intentando cerrar esta historia de Juan ante la multitud. Acordaros que ya los discípulos de Juan van camino a la cárcel para decirle a su maestro lo que le ha dicho Jesús, el maestro. Y está intentando concluir el asunto, y para eso Jesús hace dos comparaciones. La primera comparación entre todos los nacidos hasta ahora y Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista es mayor que cualquiera de todos los nacidos. Esta mañana hemos hablado de gigantes espirituales de alguna manera, ¿no? De historias de grandes. Pues aquí Jesús está diciendo que Juan el Bautista era mayor que cualquier otro gigante espiritual del Antiguo Testamento. Y lo está diciendo, ¿era mayor en estatura? ¿En fe? ¿En compromiso? No. En cuanto a los privilegios que Juan el Bautista estaba viviendo en su vida. Escuchad bien esto, porque es un matiz muy interesante. Jesús no está comparando el carácter, el compromiso y la fidelidad de Juan con Moisés, con Abraham, con Isaac, o cualquiera de los otros, o sea, con los patriarcas o con cualquiera de los profetas. No está haciendo eso. Lo que está diciendo es que Juan está viviendo un momento de la vida, de la historia de la humanidad que no había vivido ningún otro. Mirad, y esto era así porque, por ejemplo, los profetas y los patriarcas también vislumbraron de lejos el día de Cristo. Ni siquiera tenían mucha conciencia de lo que era aquello, pero lo vislumbraron de lejos. Pero Juan lo vio de cerca. Aquellos otros hablaban del que había de venir.
Pero Juan lo señaló con el dedo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Primera comparación. Y la segunda comparación que hace Jesús es entre Juan el Bautista y cualquiera en el reino de los cielos. Es decir, entre Juan el Bautista y cualquiera de los que iban a creer en Jesús a partir de ese momento. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Uf. ¿Está rebajando Jesús a Juan? Aquí Jesús no está rebajando el lugar de Juan. Fijaros, estamos hablando de Juan que ha presentado una duda ante el Señor. No está rebajando el lugar de Juan, sino lo que está haciendo es elevando el lugar de los discípulos de Jesús. Eso es lo que hace. Juan sigue en la misma situación de privilegio, pero dice que los otros están... El más pequeño es mayor. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Y es que Juan se encontró en el momento de la transición, como ya hemos dicho. Él no tuvo la dicha de ver la cruz, la resurrección de Jesús. No vio la naturaleza gloriosa y verdadera del reino cuando Jesús ascendió, por ejemplo. Juan entendió y predicó el reino como un reino, que el reino era juicio, pero no llegó a ver el reino entendiéndolo como que también era victoria por medio del sufrimiento. El más humilde, el más pequeño en el reino, después de Juan, tendría una relación más íntima con Dios. Tendría otros privilegios que Juan no había experimentado. Juan apuntó con su dedo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los apóstoles del Cordero le proclamaron ya crucificado y resucitado. La ventaja pues sobre Juan tampoco es de carácter, sino de situación histórica. En ese proceso revelado del plan de salvación de Dios. Aplicación, hermano. Hemos de tener como algo valioso el momento de la historia en la que el Evangelio ha llegado o está llegando a tu vida. Somos conocedores de la obra de salvación realizada por Jesús en toda su amplitud. Sí, claro, me diréis, sí, pero nos queda ir al cielo. Sí, queda la segunda venida. Pero la salvación aquí en el presente la hemos visto realizada con Jesús. Somos conocedores de esa historia de la salvación desde la creación hasta nuestros días. Y nuestra fe se sostiene en lo que Jesús ya ha hecho, en lo que ya ha cumplido. No lo estamos vislumbrando. Nos ha sido revelado el cumplimiento. Somos conocedores de esa realización y consumación del plan de Dios para salvación. ¿Os dais cuenta, hermanos, ese privilegio tan grande que tenemos? ¿Somos más que otros? No. En carácter, no. Bueno, la cuestión de Juan el Bautista, Jesús la resuelve muy bien. Como no podía ser de otra manera. Así que aquellos que ante el Rey y ante su reino responden con duda en algún momento de su vida, ya sabemos cómo lo hizo Juan. ¿Qué hizo Juan? Acudir a Jesús. Acudir a Jesús. Jesús nunca nos va a juzgar por nuestras dudas, sino que va a dar respuesta a ellas. 2 al 15. Aquellos que violentan al reino de Dios, de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Hasta ahí. El 15 lo vamos a dejar. El evangelista termina esta sección que comenzó con la pregunta de Juan a Jesús, con este otro tipo de actitud que algunas personas tienen frente a la identidad de Jesús y su reino. La verdad es que esta parte, este texto fue el que me captó para desarrollar el mensaje. Eso de que el reino de los cielos sufre violencia. Me captó. Mira, ahí Jesús lo que está diciendo, que desde los días de Juan, es decir, que de forma paralela al comienzo del ministerio de Juan el Bautista, convivía de forma paralela a ese ministerio gente que violentaba el reino de los cielos. Iban de la mano, iban dándose a la vez. Eso es lo que nos dice. Había que implantar el reino. Querían implantar el reino mesiánico de Jesús por fuerza. Y por eso dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. La verdad es que no hay muchos comentarios al respecto de esta frase, pero hay varias teorías. ¿Quiénes son los violentos, los que los violentos quieren arrebatar? ¿Quiénes son? Pues mirad, aquellos que quieren apoderarse del reino. Algunos eruditos señalan a los propios seguidores de Juan y de Jesús, que aún teniendo bien claro quién era Jesús, aún sabiendo la naturaleza verdadera del reino de los cielos y aún buscando la salvación espiritual, lo querían hacer con resolución y fuerza. ¡Ya! ¡Venga! También se señalan a otros que, no entendiendo quién era Jesús ni la verdadera naturaleza del reino, lo que buscaban era un reino político en Jesús. Pensemos en los discípulos, que podrían estar con expectación, impacientes por la situación espiritual de los judíos, que querían que cambiaran. Acordaros que había un legalismo reinante en la espiritualidad judía. Y los discípulos de Juan y de Jesús querrían que eso acabara. También una interpretación de la ley divina que no era buscando el espíritu de la ley. Querrían que el reino de Dios se instaurara, que el pueblo reconociera la visita que Dios había hecho en carne y hueso. Querrían que la traición del pueblo a la ciudad de Dios cesara. Podemos pensar en que esa pasión podría estar en el corazón de los discípulos de Jesús y de Juan. Y claro, ese celo que mostraban aquellos seguidores por instaurar el reino podía ser a veces violento. Pero mirad, hermano, pensemos en algo. Ese celo que demostraban aquellos seguidores por instaurar ese reino es el que debería impregnar, no el carácter, pero sí el compromiso de los seguidores de Jesús. A veces, la actitud ante el reino de los cielos puede ser una actitud laxa, floja, apática ante el rey y su reino. Aplicación. Si queremos apoderarnos de ese reino, que el rey viva, tenemos que hacerlo con vehemencia, con firmeza, con celo, con compromiso. Sabiendo esto, que ir contra la corriente, si uno lo hace de forma determinada y se compromete a abandonar sus pecados, a abandonar sus malas conductas, a abandonar las malas influencias, escuchadme bien, hermano, ciertamente todo el infierno estará en su contra. Y esto resulta en una lucha violenta, una lucha espiritual. Pero claro, por otro lado,
El reinado de Jesús y los valores del reino no podían ser establecidos por la ley de la imposición. La pasión por Cristo, por su reino en la vida, no puede ir juzgando y violentando a todo el mundo. Ese no es creyente. Ese sí es creyente. Esto lo hace Marco. Así andamos a veces, ¿eh? Dios en su sabiduría estableció, decidió que el reinado de Jesús en el corazón del ser humano y los valores para vivir una vida que a Dios le agrada se instalarían por la ley del sacrificio y del amor. Así lo decidió el Señor. Y esto está vigente hoy, hermano. Terminamos aplicando esto. Dios quiere reinar en tu vida. Esta mañana venimos escuchando una canción de Van Craft y me llamó la atención una palabra que usó. Hablando del reinado del Señor en nuestro corazón, decía, no que tú entres y que reines, sino que me quites a mí, con otras palabras. Quítame, reemplaza. Hermano, no nos engañemos. Quien reina en nuestras vidas somos nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo, y ahora vamos a hablar de la última parte, lo que hacemos es decirle a Cristo, reemplázame, por favor. Quítame, ponte tú. Reemplázame. Entonces, eso está vigente hoy. Dios no va a reemplazarnos en nuestro reinado por imposición, sino lo va a hacer por amor. Y la cuestión no es quién es Él. Cuando dudamos. La cuestión es cómo respondes tú a Él. ¿Respondes con dudas y no te decides? ¿Decides no querer creerle? ¿Decides no querer seguirle? Mira, ya fuéramos nosotros los violentos, es decir, o los seguidores de Jesús y los grupos revolucionarios de aquel momento, Jesús concluye con una afirmación que quiere llamar la atención de los que estaban escuchando, porque había una enseñanza muy importante, que tenían que escuchar bien y obedecer. Cuando le dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. El Elías que había de venir. Y con esto Jesús lo que le está diciendo es que Juan el Bautista cumplió su misión. En el espíritu y a la manera de Elías. Como aquel profeta. Como si aquel profeta hubiera regresado en persona. Y le dice, si lo queréis recibir, lo hemos leído. Si lo queréis recibir. Vamos a leerlo. El 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que le dijo. Si queréis recibirlo. Jesús reconoce la dificultad que tenían los que le estaban escuchando para aceptar que Juan era el cumplimiento de la venida de Elías. Y ahora más, estando en la cárcel. En la cárcel. Y haciendo aquel tipo de preguntas. Pero, hermanos, si tenían aquellos dificultad para creer y recibir a Juan como el cumplimiento de las profecías, él era el que, lo hemos leído también antes, él era el mensajero que venía anunciando a Cristo. Si tenían problemas para recibirlo a él y creer en él como el cumplimiento de la profecía, ¿cómo iban a recibir a Jesús? A aquel a quien Juan señalaba como el Mesías esperado. Pero en este, si lo queréis recibir, también Jesús deja entrever que todo depende del querer. Esto es una frase por ahí. Todo depende del querer. Todo depende del querer del ser humano. Tanto querer creer en Cristo como querer seguirlo. Y en otra parte que no vamos a leer en Juan, también cuando Jesús está hablándole a ellos de quién es Él y de la palabra,
al final acaba diciendo, pero la realidad es que ellos no querían venir a él en Juan 5:40. No quieren venir a mí, no quieren venir a mí. Acaba diciendo, Jesús sabía la naturaleza del corazón humano. Así que, hermanos, hemos hablado de todas esas aplicaciones que las debemos de tener en mente y terminamos ahora con el versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Así terminó Jesús esta sección. Aquellos que dudaban y aquellos que querían imponer el reinado de Jesús. Les desafía con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Poniéndolos ante un desafío y una cuestión que solo podía responderse de dos maneras: ¿quiero o no quiero? Aquí no hay grises. ¿Sí o no? Es más, si no respondo sí, estoy respondiendo no. Es como si Jesús me hubiera dicho, y nos esté diciendo también a nosotros ahora: mirad, esto que he explicado, Jesús lo explicó. Son cosas tan claras y tan evidentes que uno solamente tiene que oírlas para quedar convencido y plenamente satisfecho de que son verdad, que Jesús es verdad. Pues que sea así, hermano, que el que tiene oídos para oír, oiga.